Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Este día, como cristianos católicos, estamos en el Jueves Santo, donde celebramos la Cena del Señor, donde es instituida la Sagrada Eucaristía, donde en muchas catedrales, en muchas parroquias vamos a ver a nuestros amados obispos hacer la bendición del óleo de los enfermos, del óleo de los catecúmenos y de la consagración del crisma. La hace naturalmente el obispo, como todos ya lo sabemos, y para aquel que no lo sepa, así es. El día de hoy, en la misa crismal se celebra siempre por la mañana. Después, en la gran mayoría de parroquias se hacen monumentos para exponer al Santísimo, para permanecer en velación junto al Santísimo. Por la noche, en muchas parroquias a lo largo del mundo se hace la primera procesión o muchas veces la segunda o tercera, depende de cada localidad, pero este día en la noche le llamamos la procesión del silencio, donde Jesús va cautivo. Nos estamos preparando en este tiempo santo, en este tiempo que la iglesia determina, este ciclo donde celebramos la Semana Santa. Ese día vamos a escuchar también en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, del versículo 1 al 15, cómo la palabra del Señor nos dice que tanto amó Dios al mundo, que tanto amó Dios a su iglesia, que tanto amó Dios a los suyos. Y dice la palabra del Señor que antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, dice la palabra del Señor, que están en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Quiénes eran estos? Nosotros, los cristianos, aquellos que decimos amar a Jesucristo, aquellos que decimos hacer su voluntad, aquellos que fuimos comprados a precio de sangre, y todo aquel que lo busca de todo corazón, que quiere cambiar su vida. Por ti también murió nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y secándoselos con una toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si soy que soy el maestro, y el Señor les ha lavado los pies también a ustedes. Deben lavarse los pies los unos con los otros. Les he dado ejemplo para lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué maravillosa la palabra del Señor, cómo empieza el Evangelio de este día. Y lo vamos a escuchar de la boca de nuestros sacerdotes y en las diferentes reflexiones, cómo están plasmadas las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan, cuando dice: los amó hasta el extremo, hasta entregar su vida por ellos. Por eso les llamaba amigos. Ustedes son mis amigos. Y el que ama a sus amigos entrega su vida por ellos. Pero Jesús,
a pesar de que recibió la traición de Judas, a pesar de que Judas lo intercambia por 30 monedas, no pierde el enfoque. ¿Cuál era? Darnos la salvación, hacernos partícipe de la salvación. Jesucristo nos da ejemplo de cómo nosotros que nos llamamos cristianos tenemos que actuar cuando a la vida de nosotros vienen diferentes pruebas, diferentes circunstancias, porque Él, siendo el Emmanuel, el Dios con nosotros, conoció la traición de parte de Judas. Muchas veces entre hermanos también nos traicionamos, también nos vendemos, también nos murmuramos, también ponemos un precio por alguien, por otro hermano de nosotros. Pero no pierde Él esa meta que era dar su vida por nosotros, entregarse a sí mismo hasta el extremo, anonadarse, como decía la segunda lectura el domingo pasado, se anonadó a sí mismo, se hizo nada por amor a nosotros, y que dice que nos amó hasta el extremo que entregó su vida. Y siendo así, todavía hace la institución de la Eucaristía, o sea, nos amó al extremo como nadie jamás te pudo ver amado, como nadie jamás me pudo ver amado. En el transcurso de la cena dice que el diablo en el corazón de Judas Iscariote ya había puesto la tentación de vender a Jesús, de entregarlo, de intercambiarlo. Muchas veces estar en una santa misa, recibir la Eucaristía, no nos garantiza que no lo vayamos a traicionar, que no vayamos a traicionar nuestra fe. Miren, en el transcurso de la iglesia, hermanos, a lo largo de la iglesia, en la historia del cristianismo, cuántos traidores han habido, que han comido de la mesa del Señor, que han estado en la celebración eucarística. Muchos de ellos han sido hasta consagrados, pero eso no ha quitado la tentación que el diablo les puso de traicionar, de dejar todo por 30 monedas, de dejar todo por lo material, de dejar todo por ir a seguir o hacer sus propias religiones. Porque el diablo es astuto para engañar al ser humano. Y lastimosamente, el que no ama, traiciona. El que no se entrega, es fácil de conquistar. Porque Judas había andado con los 12, había visto curaciones, la sanación de los leprosos, la multiplicación de los panes. Había estado con Jesús, había compartido con él, se había subido con él en la barca cuando la barca fue azotada, vio cómo Jesús calmaba las olas, vio cómo el mar se detenía su furia, vio cómo Jesús resucitaba a los muertos, vio cómo Jesús curaba a los endemoniados. Pero no le bastó, porque Jesús lo amaba. Y lo amó hasta el extremo, a él también incluido, pero él no era capaz de amarlo, pero él no era capaz de someterse a su voluntad, pero él no era capaz de dejar su orgullo, de dejar todo aquello que tenía en su corazón por amar de verdad a Jesucristo. Él conoció el amor de Jesús en persona, pero no le dio amor a cambio. No se entregó a cambio de ese amor que recibió, ni porque viera lo que viera. Si él compartió con el Emmanuel, con el Dios con nosotros, ¿se imaginan ustedes cuántos traidores han habido a través de la historia de la iglesia? ¿Cuántos dicen que son cristianos católicos, que aman aquí, que aman allá, y a los días los vemos haciendo escándalo? Ponen en escándalo la fe que decían amar. Por ahí hay personas que se dicen defensoras de la iglesia y después los vemos coqueteando con otras sectas, vendiéndose por otro ser humano, cambiando la gracia que Cristo les dio acá por un ser humano. Porque nos hemos convertido muchos nos hemos convertido en Judas. A Judas le echamos todo, pero nosotros mismos somos Judas. Cuando no le damos valor a la Sagrada Eucaristía, cuando no le damos valor al sacramento del bautismo, cuando no le damos valor al sacramento del matrimonio, cuando no le damos valor a los sacramentos que tenemos en la iglesia por amor. Entonces la invitación es para que nos acerquemos a las diferentes parroquias, para que no nos avergoncemos de nuestra fe católica y vayamos solemnemente a los actos litúrgicos que la iglesia nos prepara a partir de esta mañana y terminando con el domingo de resurrección. Dios les bendiga, paz y bien.